instrumento de honra en este día, Loida Mercedes. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma adora tu nombre. Bendiciones, bendiciones y buenos días. Gracias por la oportunidad. Para mí es un placer ser parte de este grupo de mujeres que oran, que aprenden, que tienen hambre de Dios. Ustedes saben lo que pasa cuando la gente tiene hambre de Dios. Él les da y les da y les da y les da más, porque Él es una fuente inagotable. Sean bendecidas en esta mañana. Este es un tema tremendo, este es un tema poderoso. Poderoso porque no hay quien hable, mujeres y hombres, perdón. Es un tema poderoso porque no hay quien hable de Él que no sea ministrado y que no lo necesite. Y no hay quien lo escuche, no hay quien sea expuesto que también lo vaya a necesitar. Porque en cierto sentido todos necesitamos que el Señor penetre a lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando acerca de la sanidad interior con el tema sanos y libres. Sanos y libres. Antes de entrar en la palabra de Dios, quiero que definamos los conceptos. Me gusta mucho definir los conceptos para entender de qué estamos hablando. Sanidad. ¿Qué quiere decir sanidad? A veces confundimos mucho sanidad con salud. Decimos, bueno, alguien, ese niño nació, es sano, cuando quizá lo que corresponde decir es saludable, porque es que nunca ha estado enfermo. Desde que nació, cuenta con todos esos recursos, ¿verdad? Ese bienestar general que es la salud. La sanidad, la palabra sanidad, está muy conectada con restituir, con volver al estado de bienestar en el que estuvimos. Cuando una persona está padeciendo de alguna enfermedad, pues oramos por sanidad. Vamos a un médico para que nos ayude a recuperar la sanidad en el área que sea. Emocionalmente también. Yo sé que el ser humano, a raíz del pecado, eso lo corroboramos en Génesis 3, ha padecido, luego que el ser humano, que el hombre pecó en el Edén, estamos padeciendo de ciertas deficiencias a causa del pecado, repito, pero la sanidad tiene que ver con volver, con esa recuperación de ese estado de bienestar que alguna vez tuvimos. Hay veces que pensamos que tenemos padecimientos que nos pertenecen, que siempre han estado con nosotros, porque a veces esa herida, ese problema sucedió hace tanto tiempo que ya yo he asumido esa situación en mi vida como mía. Ya yo entiendo que yo soy así. Ya yo me he acostumbrado tanto a esa necesidad, a ese vacío, a esa falta de bien en mi vida, que ya yo la asumo como mía. A veces nos sentimos solos y ya tenemos tanto tiempo en soledad que entendemos que la soledad es parte nuestra. Tenemos tanto tiempo enojados por algo que pasó que hasta se nos olvidó que fue. Y hemos pasado años, situaciones, enojo tras enojo, herida tras herida, que se nos olvida que en algún momento no fue así. A veces padecemos tanto de algo que se nos olvida que en algún momento vivimos u operamos sin esa carencia, sin ese problema, sin esa necesidad. El concepto de libertad también tiene una implicación. Yo creo que ahí tenemos una idea de sanidad. Quiero que lo enfoquemos en el punto de restituir. Y en la libertad, ¿cuál sería el significado de libres? Cuando decimos sanas, sanos y libres, un hombre sano, una mujer sana y un hombre libre, una mujer libre. El término libre se refiere a la persona que tiene libertad. Libertad es aquella persona que tiene la posibilidad y la capacidad de tomar decisiones. Pero la libertad tiene dos enfoques.
tiene el enfoque de yo poder tomar la decisión y tiene el enfoque de yo poder llevar a cabo las acciones sin imposiciones externas. Muchas veces nosotros no somos libres de identificar una necesidad y otras veces somos libres de identificarla, pero no somos libres de hacer algo para saciarla porque tenemos imposiciones externas. Entonces la libertad, la liberación opera en dos sentidos. El primero es interno, el primero es yo saber que tengo una necesidad, yo identificarla. Por eso vemos, voy a poner como ejemplo un bebé muchas veces tiene necesidades, pero que ni él mismo es capaz de entenderlo y mucho menos es capaz de cambiar la situación. Y en nuestra vida, aunque somos adultos, somos hombres y mujeres, muchas veces tenemos decisiones, situaciones en nuestra vida que ni siquiera somos capaces de tomar una decisión para salir de ellas. Tenemos atadura, o sea, hay situación que no es sanidad lo que necesitamos, es ser libres. Y no somos libres porque no somos capaces de tomar decisiones correctas, porque no hay nada alrededor nuestro que nos lo impida. Muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida que aún nos llevan a enfermedades físicas solamente porque nosotros no hemos sido capaces de tomar ciertas decisiones. Ni siquiera lo hemos notado. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha ido a un médico. A mí me pasó un caso interesante, fue cuando comencé a usar lentes, yo uso lentes. Me pasó cuando fui a sacar mi primera licencia de conducir. Para mí, yo veía bien. Para mí todo estaba bien, porque yo nunca me había hecho un examen de la vista. Y yo, por ejemplo, sí recuerdo que para usar la computadora en la oficina, yo me acercaba más que mis compañeros. Incluso programaba la computadora, siempre me gustaba usar monitores grandes. Pero yo, en medio de mi condición, siempre buscaba una solución sin ir a la raíz del problema. Cuando voy a sacar mi licencia de conducir, que me haga una prueba, me voy a hacer mi análisis rápido para que me den mi ok y llevarlo a la oficina para que me den ya mi licencia, me dice la persona que me examina, no, es que necesitas lentes. Porque ¿saben qué? Yo no pasé ninguna de los exámenes, o sea, yo no veía nada. Yo no veía de cerca. Las letras que pude identificar no eran suficientes como para ellos autorizarme a yo andar y conducir, incluso poner en riesgo mi vida y la vida de otros, porque tenía una situación que requería de ayuda. Tuve necesariamente que ir al doctor, ponerme unos lentes y volver a tomar la prueba con los lentes, porque definitivamente para poder tener la licencia tenía que pasar la prueba. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué nosotros tenemos que ser sanos y libres? Esa pregunta quizá parezca que no es relevante, pero yo tenía toda mi vida con una situación en mis ojos y yo ni siquiera lo había notado. Esa necesidad salió a la luz cuando yo me vi en una necesidad, cuando yo iba a hacer algo importante. Y como no me incluía a mí misma, incluía a otros, pues entonces requiere de que yo tenga una buena visión. Y me vi obligada a resolverlo. ¿Por qué tú y yo tenemos que ser sanos? Porque tú y yo no estamos solos, ni en la iglesia, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la vida. Y cuando tú y yo no estamos sanos, cuando tú y yo no estamos sanas, no somos capaces de garantizar la integridad de los demás. Una persona que no está sana, pues tampoco puede garantizar la sanidad de los que están a su alrededor, porque las enfermedades normalmente contagian de una manera u otra. Y las que son psicológicas, las que son emocionales, son más peligrosas aún. ¿Por qué tú y yo tenemos que ser libres? ¿Por qué tú y yo necesariamente, como hombres y mujeres de Dios, tenemos el compromiso de ser sanos y libres? Porque nosotros tenemos que ministrar a Dios. Nosotros somos las personas que vamos a revelar el carácter de Dios a través del nuestro. Somos la persona que tenemos la encomienda de llevar el mensaje de salvación a los demás. Como una persona que no es libre de tomar decisiones, que no es libre de llevar a cabo acciones sin imposiciones externas, va a ser la persona idónea
para llevar un mensaje, para representar el reino de los cielos. ¿Cómo yo sin sanidad y sin liberación puedo operar? Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 61, vamos a leer algunos versos a partir del primero. El profeta escribió muchos años antes de que Cristo viniera. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Ojo, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Si se fijan aquí, abarca lo que estamos hablando en esta mañana. Abarca la sanidad y abarca la liberación en ambos ámbitos. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Mira, no importa qué trauma, no importa qué dolor, no importa qué ofensa, no importa qué raíz de amargura tienes en tu corazón, no importa qué nivel de quebranto, hay una venda de sanidad para ti en esta mañana. Y en cuanto a la liberación, dice, a publicar libertad a los cautivos. Aquí está hablando de esta gente que no lo saben, lo que hablábamos ahorita. No son capaces de tomar decisiones, a veces porque ni siquiera son conscientes de que hay una situación. Y nosotros como iglesia estamos llamados a hacer público que son libres, que solamente tienen que tomar una decisión. Y en cuanto a nosotros mismos y a lo personal, estamos llamados a tener el nivel de luz y de revelación suficiente para ver lo que tenemos que hacer y salir de esa situación, a publicar esa libertad, porque el nivel de cautividad más poderoso es el de la mente. Ahí es que de verdad entra la verdadera cárcel del ser humano, cuando no somos capaces ni siquiera de ver las necesidades y cuando esas oposiciones son externas. Cuando yo sé lo que quiero, cuando yo entiendo lo que necesito para avanzar y no puedo, ahí entra otro nivel de liberación, que es cuando no podemos con las imposiciones externas. Y dice el profeta, y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí hay dos liberaciones: libertad a los cautivos, esa es la libertad de tu mente, la libertad interior, y la libertad a los presos, es esa libertad que ya no tiene que ver con mi pensamiento, sino que no puedo. Eso es cuando, bueno, Señor, yo sé que tengo que avanzar, pero yo sé que tengo que poner esto, pero ¿cómo lo hago? No tengo los recursos. El Señor viene en esta mañana a impartir recursos, a impartir provisión, y no solamente eso, en ese nivel de liberación opera que Él viene a quitar obstáculos, viene a eliminar lo que te frena, viene a quitar lo que te detiene. Todo lo que está alrededor tuyo, que viene a detener el avance, el Señor lo quita. Porque ¿sabes qué sucede? Cuando tú y yo recibimos esa liberación, esa gracia, esa luz del cielo, que tomamos decisiones certeras, que nos movemos con precisión, ahí es que muchas veces se levantan esas oposiciones externas. Pero ya estamos listos para que el Señor las elimine cuando tú y yo estamos listos para avanzar. Sigo leyendo en Isaías. Además de yo proclamar sanidad, de yo llevar sanidad y liberación, el profeta dice en el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué pasa cuando tú y yo, cuando el proceso de sanidad y cuando el proceso de liberación opera en nuestras vidas? Comienza a suceder lo que de verdad Dios planificó para ti.
Ahí es que la verdadera, la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, comienza a operar en ti. El día de la venganza del Dios nuestro, ahí es que lo que se opone a ti, Dios, no tú. Ahí es que el que te hace la guerra, Dios, no tú, lo quita del medio. Ahí es que el que sembró en ti con maldad cosecha su consecuencia, no de parte tuya, sino de parte del Dios que te libera. Ahí es que comienza la consolación. Ahí es que comenzamos a despedirnos del luto. Ahí es que se van las lágrimas. Ahí es que comenzamos a operar en gozo. A veces no entendemos. A veces no nos cabe en la cabeza porque hay gente dentro de la iglesia y vive con esa tristeza y como que no se conecta y como que no se goza. A veces se deja envolver por el tiempo de los cánticos porque el Espíritu Santo se está moviendo en la casa y ustedes saben que hay liberación y se mueve, pero inmediatamente salen de la iglesia. Inmediatamente se termina el momento, vuelve ese enlutamiento, vuelve ese desconsuelo, vuelve esa tristeza, porque solamente se desconectan de la realidad cuando entran en otro ambiente. Y el deseo del cielo es que tú y yo seamos hombres y mujeres sanos y libres, no solamente en el culto en la iglesia, sino también en el trabajo, sino también en el barrio, en la casa y en todo lo que tú y yo emprendamos, aunque nuestro entorno no sea tan agradable como queremos. Es necesario que esa capacidad de ver, que esa sanidad y que esa liberación se ejecute en nuestro interior primeramente. ¿Qué va a suceder luego de eso? Luego que tú y yo seamos libres, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a comenzar a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Miren, no hay nadie más capaz de identificar la condición de otro que alguien que salió de ahí. Oye, no hay nadie que identifique más a uno que necesite sanidad que uno que fue sanado. Ojo, no uno que esté saludable, que nunca lo vivió. Uno que fue procesado en eso. Uno que salió de la depresión. Uno que salió del aburrimiento. Uno que salió del desánimo. Uno que salió de la desesperanza. Y quizás te parezca que mis palabras están siendo fuertes, pero tenemos mucha gente desesperanzada aún dentro de la iglesia. Tenemos mucha gente en el día a día viviendo del maná porque no entiende que hay una tierra prometida. Hay gente que entiende que va a vivir como está hasta que se muera, porque no tiene la capacidad de mirar con fe que hay más de Dios para él. No tiene la capacidad de entender que los deseos de Dios para su vida son de bien y no de mal. Yo le digo al Señor, y siempre predico, que nuestra mente humana no es capaz de asimilar lo que Dios tiene para nosotros. Los deseos de Dios para nuestra vida van mucho más allá de lo que tú y yo podemos pedir o imaginar. Por eso, no importa el nivel del sueño que tengas, no importa el nivel del deseo, de las aspiraciones que tengas, por grandes, por inalcanzables que te parezcan, por imposibles que luzcan, no se comparan con lo que Dios tiene diseñado para ti. Oye, por grandes que sean, lo que a nosotros nos hace ver poco, lo que a nosotros nos hace ver, nos hace ser menos, soñar menos, aspirar menos, es que a veces no hemos entendido cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas. Y ahí se revela que necesitamos ser sanos. Ahí se revela que necesitamos ser libres. ¿Por qué? Porque no hay una de las cosas que más nos frene que la enfermedad. Como tú tienes gripe, tú puedes probar, mira, tu plato favorito y no te sabe a nada, porque tus glándulas gustativas están bloqueadas. Cuando tú y yo estamos con situaciones internas, nuestras glándulas perceptivas espirituales están bloqueadas. De la misma manera, cuando tenemos gripe, nos bebemos un té y no nos sabe a nada. Yo sé que eso le ha pasado a muchos de los que están conectados aquí. Miren, comemos porque hay que comer, pero ni hambre nos da.
Así mismo nos pasa cuando tenemos situaciones internas. Vemos el otro gozándose, brincando, wow, qué bien me va. Y en el fondo, nos reímos y los felicitamos, pero no somos capaces de sentir el gozo que ellos están sintiendo. Y no somos capaces de sentir eso que ellos están sintiendo. Muchos tenemos situaciones de niños, pero te tengo noticias, esas son las menores, esas son las más pequeñas. Muchos tenemos heridas internas de ahora. Cuando preparaba esta clase que oraba, el Espíritu Santo me hacía entender que hay personas que tienen situaciones de sanidad que ni siquiera pueden orar como es debido. Aquí hay personas que están siendo alcanzadas a través de esta transmisión, que su vida de oración sufrió golpes, frustraciones. Y tú me preguntarás, ¿cómo es posible que yo tenga mi vida de oración dañada, herida? Miren, hay personas que me están escuchando que le pidieron cosas a Dios por año y no la vieron. Aquí hay personas que le pidieron cosas a Dios y Dios no se las dio. Oye, no te estoy diciendo que no te la ha dado. No te estoy diciendo que espérate, que todavía, porque llega un punto en el que ya tú dejas de esperar. Llega un punto en el que tú dices, no, Dios no me lo va a dar. Y hay personas que como no recibieron y oraron tanto, su oración, su vida de oración fue traumada. Todito cuando las personas tienen un accidente, que lo llevan al médico y le operan, le ponen clavos, le hacen todo lo que le tienen que hacer y esa pierna nunca vuelve a ser igual. Así hay gente que su vida de oración nunca volvió a ser igual, porque nunca entendieron, porque nunca aceptaron, porque nunca sanaron. Miren, venimos delante de Dios en oración, pero lo más peligroso es una persona orando herida. Oye, eso es peligroso en todos los sentidos. Es peligroso para ti, es peligroso para los demás y para todo el mundo. La oración es una de las armas más poderosas que el Señor nos ha dado, de las más poderosas. Pero Él es soberano. Y déjame decirte que muchas cosas Él no nos la entrega en su gracia, favor y misericordia. Yo, Loida, en lo personal, tengo cosas que Dios no me dio. Y hoy yo le doy gracias. Como yo digo, mira, de barriga, me tiro en el piso de barriga y le digo, Padre, gracias porque no me lo diste. Y muchas personas están enojados y molestos por cosas que Dios no les dio. Y lo peor es cuando venimos delante de Dios a pedir cosas con heridas, a pedir desde la angustia, no desde una posición de sanidad y de autoridad, no, sino desde una herida. Mira, a veces venimos a pedirle a Dios que restaure cosas que Él fue que las rompió. A veces venimos a pedirle a Dios que deje personas en nuestras vidas, que Él en su misericordia fue que las sacó de nuestras vidas. Y hay mucha gente que está traumada en su vida de oración porque no ha recibido ciertas cosas. Y recuerden, nosotros somos hombres y mujeres de reino, hombres y mujeres de autoridad, pero no es una autoridad delegada de manera individual, es una autoridad delegada juntamente con Él. Cristo dijo, separados de mí nada podemos hacer. Y cada vez que tú y yo nos movemos en nuestro gusto, en nuestra preferencia, corremos riesgos de pedir cosas que no necesitamos y de pedir cosas que el Señor no aprobó. Quizás estás pensando en este momento, no, pero es que no puede ser así, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Entonces yo no entiendo de qué que tú me estás hablando. Si la misma palabra de Dios es la que dice todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré, si yo te respondo es cierto. De hecho, eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Pero cuando tú te vas al libro de Juan y tú te sales un poquito del verso 13, ¿verdad? Que dice, literalmente dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el verso 13. Pero vamos a contextualizar un poquito. Y antes del 14, vamos a subir un poquito antes. Y dice en el 12, de cierto os digo que el que en mí cree,
Las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayor que yo las hará, porque yo voy al Padre. Y dice, sigue diciendo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, todo y lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Sigue diciendo en el mismo verso, está junto. Miren, a veces en la Biblia nos separan los pasajes porque las personas que hicieron la Biblia ponen temas. Por ejemplo, esta es la versión Reina Valera. La primera parte dice Jesús es el camino al Padre. A partir del verso 15 dice la promesa del Espíritu Santo. Yo tengo una Biblia que no tiene esa división. Me gusta leerla así para yo seguir derechito. De hecho, tengo una que no lo tiene ni siquiera dividido por versos. Sigue diciendo, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si me amas, guardas mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y Él dará un consolador. Si leemos esto juntos, vemos que todo esto está conectado con el nivel de amor y de unidad que tú tienes con Dios. Si lo conectamos, vemos que no es que todo lo que yo pida como un niño caprichoso Dios me lo va a dar. Si la palabra de Dios está en mí y yo estoy en la palabra de Dios, todo lo que yo pida va a ser concedido. Pero a veces nosotros confiamos tanto en nuestra capacidad, en lo que nosotros decidimos, en nuestro punto en nuestras conclusiones, en nuestras opiniones, y dejamos a Dios de lado y pensamos que vivir el evangelio es algo que lo manejo yo sola. El Eterno dijo, separados de mí, nada pueden hacer, y nada es nada. Nadie va a ser sano separado de Dios. Nadie va a ser libre separado de Dios. Nadie puede tomar ningún tipo de decisión separado de Él. Tú me dirás, pero ¿qué libertad es esta si yo en realidad no puedo hacer nada? Esa es la verdadera libertad. Porque cuando Cristo llega a tu vida, te da el nivel de luz necesario para tú entender que hacerlo como a la manera de Él es la mejor decisión. No es una libertad falsa en el sentido de que no, pues yo no soy libre de nada, si al final tengo que hacerlo como Él dice. Es una libertad con sabiduría y con inteligencia para poder entender que la mejor manera de hacer las cosas es como Él dice. ¿Por qué me detengo en este punto? Porque gran parte de las heridas que tenemos en nuestros corazones vienen a raíz de malas decisiones que hemos tomado. Sé que hay muchas que vienen de la infancia. Sé que hay muchas que vienen de maltratos que tuvimos con nuestros padres. Sé que muchas vienen de dolores, de infidelidad, de divorcios. Muchas vienen de ahí. Pero un gran número viene de malas decisiones que venimos. Por eso es que Dios está más interesado en lo que tú y yo somos que en lo que tú y yo hacemos. Por eso a Él le importa más nuestra condición espiritual que lo que tenemos. Por eso Él dice, enfóquense en el reino y todo lo demás será añadido. Por eso Él dice, si mi palabra permanece en ustedes y ustedes permanecen en mi palabra, todo lo que pidan les será dado. Por eso es que es necesario que tú y yo entendamos que la sanidad y la liberación no es una opción. Señor, es necesario, es obligatorio que tú y yo estemos sanos. No hay nada más peligroso que un líder en una congregación con heridas. No hay nada más peligroso que una persona dando consejos desde su herida, desde su experiencia, desde su condición. ¿Qué hace cuando Cristo te sana? Ya no vivo yo, ya vive Cristo. Cuando tú eres una mujer sana, tú eres capaz de dar consejos a una mujer para que su matrimonio sea restaurado cuando el tuyo no tuvo solución. Cuando tú eres una persona sana y libre, tú eres capaz de ministrar en la iglesia y dar consejo a personas para que su congregación alcance algo que la tuya aún no ha alcanzado. Porque tú te mueves desde una posición de autoridad, no desde tu experiencia. Cuando tú eres libre y eres sano, tú entiendes que la fuente es Dios, no tú. Y tú eres capaz de trabajar. Miren, hay veces que vienen personas buscando consejería a nosotros y viene una mujer diciéndote, qué sé yo, una situación que está viviendo con su hijo. Y sabes que cometemos el error de que muchas veces le damos el consejo basado en mi casa, en lo que yo haría.
Muchas veces viene una mujer contándote de cómo es su esposo con ella. Y ese no es el tipo de hombre, ese no es el tipo de trato que a ti te agrada. Y damos consejos basados en nuestra experiencia y nuestra capacidad, que viene marcado con heridas, con malas experiencias, con decepciones, con odio muchas veces, con enojo. Por eso es que tú y yo no nos podemos dar el lujo de caminar sin sanidad. Tenemos que estar sanos totalmente. No nos podemos dar el lujo de necesitar liberación, porque es muy peligroso. Siempre, hermanos, mire, tú no tienes que tener un micrófono en la iglesia y predicar, tú no tienes que tener una plataforma donde miles te escuchen. Siempre hay alguien a quien darle una palabra, el que trabaja contigo, el que vive contigo, siempre. Y dice la palabra, no yo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de tu boca refleja la condición de tu corazón, y la condición de tu corazón depende de qué tan sana, qué tan sano estés y qué tan libre seas. Soy sana, Dios me sanó. Me divorcié, lloré mucho, se fue con otra, tuve que empezar de nuevo porque me afectó la economía, me afectó las emociones, me afectó en el ministerio, me afectó todo. Ok, el Señor me sanó, pero soy libre de eso. Soy libre. O sea, fui sana, ya soy libre, ya no lloro más, ya me recuperé, ya tengo mi casa, ya compré mi vehículo, ya fui sana de ese divorcio, pero soy libre. Soy tan libre como para darle un consejo a una mujer que está viviendo una situación similar. Tengo que tratarla a ella como que su solución, su vida, su situación no tiene solución porque la mía no la tuvo. Soy libre. Tengo la capacidad de permitir y de ayudar a otro a que llegue a donde yo no pude llegar. ¿Puedo yo permitir y dejarme usar por Dios en un nivel para que otro florezca en un lugar donde yo me sequé? Donde yo no pude, de verdad, señores, yo no pude ahí. Mi matrimonio se acabó y estoy sola. Pero ¿puedo yo de verdad ser un instrumento para que esa experiencia que yo tuve sea luz, sea vida, sea alegría para otros? ¿Soy yo capaz en medio de una situación difícil salir de la condición de víctima y mirarme y yo misma plantearme y decir, ¿qué tuve yo que ver en esto? Ok, se fue, me dejó y todo lo que ustedes quieran decir, pero ¿qué pude yo haber hecho para que no llegara hasta ahí? ¿Qué pude yo haber hecho de mi parte para que, aunque nos divorciáramos, no fuera tan doloroso? ¿Qué pude yo haber hecho para que fuera diferente? ¿Te cancelaron del trabajo? ¿Qué pude yo haber hecho para no salir? ¿Qué pude yo haber hecho? ¿Qué culpa tuve? ¿Qué pasó conmigo? Vamos a dejar de mirar a las demás personas, porque para caminar en sanidad tenemos que ir delante de Dios con transparencia. Tenemos que mirar a nuestro interior con la ayuda del Espíritu Santo y con honestidad, con claridad. Señor, me cancelaron, se levantaron en mi contra, pero, señores, no todo lo que se levanta en tu contra es del diablo. Señores, la mayoría de las cosas que se levantan en contra tuya y mía son consecuencias de nuestras propias acciones. Satanás solamente interviene cuando sus intereses están en medio. El diablo nada más se mete en un matrimonio cuando es un matrimonio de reino y que eso va a traerle a él una situación difícil. ¿Cuántas lágrimas no nos hemos bebido nosotros por nuestros propios errores? Vamos a darle la oportunidad al Eterno, al Dios del cielo, de que nos sane, de que nos haga libres. ¿Vieron? Puedo ser sanada de una situación y aún andar en opresión, aún andar agarrada. Hay gente que tuvieron una situación ministerial que no lo dejó avanzar. En estos caminos se ve de todo. Hay gente que te bloquean ministerialmente, hay gente que eso pasa. ¿Y qué hiciste tú a raíz de eso? Porque lo hicieron contigo, lo vas a hacer con otro. Porque alguien te bloqueó, ya tú crees que Dios no puede hacerlo con otra persona. Vamos a proponernos ser hombres y mujeres que, a pesar de sus heridas, pueden seguir adelante y pueden ser libres. Podemos avanzar a pesar de lo que me pasó. Yo puedo operar en libertad. Yo puedo dar un consejo, yo como divorciada, que Dios no me contestó y no lo trajo y él se quedó con otra. Puedo ser un instrumento para que un matrimonio no se rompa. Yo, aunque no me pusieron a mí en la iglesia,
puedo ser un instrumento para que a la persona que sí pusieron lo haga. Vamos a dejar de estar haciendo como los gobiernos de oposición aquí en República Dominicana. El gobierno de oposición se encuentra malo todo lo que el presidente hace, no importa quién esté en el gobierno. Yo tengo que criticar todo lo que él hace porque no estoy yo ahí. Y ustedes saben que en la iglesia a veces somos así. No soy yo, la pastora no me puso a mí a manejar el evento, puso a otra y yo me manejo solamente criticando. Ni estoy sana, ni soy libre. Tú vas a demostrar que eres libre cuando eres capaz de operar en niveles que ni tú misma te lo imaginaste. Y tú no tienes ni idea de hasta qué nivel puedes llegar a bendecir a la gente. No hay idea de qué podemos hacer, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. No son tus recursos, son sus recursos. No son mis recursos, son los de Él. No es tu palabra, es su palabra. No es tu unción, es su unción. No es Él, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión porque Él es perfecto. Cada vez que hay un problemita, señores, nosotros hay que buscar la solución. Y yo espero que el Señor esté sanando corazones y que mucha gente que está herida en su corazón y que incluso su oración nunca ha vuelto a ser igual, porque Dios no lo trajo, porque Dios nos restauró, porque Dios no lo sanó. Y sin embargo, predicamos en la iglesia y decimos que hay que darle gracias a Dios por todo. Hay que venir delante de Dios en oración. Miren, ustedes han puesto un vehículo en neutro. Ustedes saben cuando un vehículo se queda, por la razón que sea, por gasolina o porque se dañe, para tú poder llevar ese vehículo en una grúa, en lo que sea, hay que ponerlo en neutro, porque si tú no lo pones en neutro, el vehículo no va a mover. Oye, tú puedes ponerte a la defensiva con quien sea, pero con el Espíritu Santo en neutro. Bueno, yo he decidido estar en neutro, con el Espíritu no ni para adelante ni para atrás. Señor, en neutro. Y en la misma metáfora del carro, Señor, mira, yo contigo, para no inventar lo que yo voy a hacer, que yo te voy a dejar la guía del carro y me voy a sentar en el asiento de atrás. Guía tú como tú quieras, me guste o no me guste. Porque muchas veces hay cosas que al principio, sobre todo, mira, mientras más directo de Dios es la instrucción, a veces más amargo es el sabor. Es como el profeta Ezequiel que se comió el rollo y él dice, y me sabía amargo, pero a medida que lo fui degustando, me fue sabiendo dulce. Eso pasa con nuestras emociones. Perdonar al principio es amargo. Someternos a nuestro pastor y a nuestro líder al principio es amargo. Aceptar la solución y la decisión de los demás es amargo. Madres, aceptar las decisiones de los hijos es amargo. Porque desde niño es lo que yo diga, te va a poner eso, te va a quitar eso, pero cuando comienzan a crecer es amargo. Cuando se te paran de 13, de 14, que te dicen, no mami, yo no lo quiero verde, no mami, yo no lo voy a hacer así, es amargo. Pero es con la instrucción divina, es como Dios diga que lo vamos a hacer. Por eso muchas veces hemos perdido la batalla con cómo nos propusimos que fueran nuestros hijos en el Señor y cómo son. Porque a veces hemos creído que ellos siguen siendo niños. Y recuerda que su espiritualidad es entre Dios y ellos, no eres tú quien la decide. Tú y yo somos instrumentos de Dios, pero la relación es directa con Él, con Dios y con nuestros hijos, con Dios y con nuestros maridos. Y somos tan dañados a veces que venimos a Dios orando por la gente, venimos enfermos. Miren, a veces hay mujeres que van a orar para que los maridos se conviertan. Señores, pero no es por amor de que se salve, de que porque el reino de Dios llegue a su corazón, es para que deje la calle, es para que deje de beber, es para ella tener paz. Porque me tienes harta, porque tanto que bebe y que la calle y que las mujeres, y estamos orando para que se convierta, pero en realidad con una intención y una razón egoísta. Mi razón, mi deseo de que él se convierta, ¿sabe cuál es? Que deje la calle, que ella está tranquila porque se convirtió el hombre y tengo paz. Y eso pasa con los hijos también. A veces oramos para que se conviertan, es para yo estar tranquila. Vamos a anhelar. ¿Sabe por qué eso pasa muchas veces? Porque ni siquiera tú que estás orando eres consciente de lo que tienes con tener a Cristo. Cuando tú tienes a Cristo y sabes lo poderoso que Él es y que Él se mete en tu negocio y que Él se mete en tu corazón y que Él se mete en tus finanzas y que Él se mete en tu salud y que donde quiera que Él llega, sana, restaura, arregla, ordena. Cuando tú eres consciente de eso y amas a tu hijo, tú quieres que tu hijo tenga eso. Tú quieres que tu marido tenga eso. Tú tienes que ver a tu marido con tristeza si no es cristiano o a tu esposa y decir, wow, Señor, yo quisiera que ella tenga lo que yo tengo.
Porque nosotros con nuestras familias, cuando nos ponemos en buena, como decimos aquí en Santo Domingo, cuando tenemos dinero, cuando compramos un vehículo, cuando compramos una casa, si lo primero que queremos es compartirla con nuestros seres queridos. Tú compras una casa y tú llamas a tu hermana, ay, hermanita, compré la casa, ¿cómo tú vienes? Ustedes saben que es así. Mira, compré la guagua, me voy para tu casa para enseñártela, para que vea el vehículo que Dios me dio. ¿Por qué no somos así con la gracia de Dios? ¿Por qué no somos así con esa gloria de Dios en nuestros corazones? ¿Por qué no vemos a nuestros hijos descarriados? Wow, de lo que se está perdiendo mi muchacho, Señor. O de lo que se está perdiendo mi marido en la calle, Padre. Mira qué gloria tengo yo. Es que ni me estoy gozando la gloria por estar mirando lo que Él está haciendo afuera. Vamos a envolvernos y a dejar que el Señor sane nuestros corazones y nos permita degustar de Él y de todo lo que Él trae a nuestras vidas. Y ustedes van a ver cómo las cosas van a cambiar. Cuando vayamos adelante de Dios en oración y oremos por sanidad y oremos por liberación. Mira, a veces oramos hasta por los jefes para que se conviertan, pero es porque no tienen harto de que tanto que nos molesta. Ojalá y se convierta para que Dios lo cambie. Ojalá y se convierta para que experimente lo que yo estoy experimentando. Ojalá y ore para que experimente lo que yo estoy viviendo. Ojalá y venga la iglesia y venga Cristo para que Él sienta lo que yo estoy sintiendo, porque de mi interior está corriendo un río de agua viva. Y yo quiero que Él lo sienta, porque cuando ese río de agua viva comienza a correr dentro de Él, oye, no va a haber necesidad de calle, no va a haber necesidad de discoteca, no va a haber necesidad de mujeres. Cuando el río de Dios que corre en ti, que tú permitas que corra en ti, oh, aleluya, y salte para vida eterna, va a comenzar a saltar en tu casa y va a comenzar a alcanzar a otros. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos llevar a nadie a conocer lo que nosotros aún estamos ignorando. Dejemos de mirar lo que está afuera y enfoquémonos en disfrutar de este tesoro tan grande que es tener a Cristo en el corazón. Hermano, que llena, que sana, te lo digo yo, que liberta. Oye, gente que te hizo daño, tú eres capaz de recibirlo en tu casa. Señores, sin hipocresía, con sinceridad de corazón y decirle, entra, ven, siéntate, ¿quieres comer algo? ¿Qué te hago? Te hago un jugo. Gente que te hizo daño, porque yo lo he vivido. Gente que hizo cosas que te dolió tanto y tú lo ves y lo ves con amor. Y cuando le va mal te duele porque te da pena. Eso es tener un corazón sano en el que está entronado Cristo. Tu oración va a estar alineada. Y cuando estemos en esa condición, no va a haber nada que le pidas al Padre que no te dé. ¿Sabes por qué? Porque vas a ser incapaz de pedir algo que no esté acorde con lo que el Padre quiere para tu vida. Van a estar en la misma sintonía. Vamos a ser incapaces del Señor ir a la izquierda y yo a la derecha. Es que vamos a ir juntos. Entonces todo va a alinear. Vemos, hermanos y hermanas, entendemos ahora por qué es tan importante tener un corazón sano. Un corazón enfermo no va a poder ser agradecido. Un corazón enfermo ni siquiera va a poder orar. Ni siquiera va a poder orar con eficacia. Entonces, la oración eficaz, ustedes lo saben, no son todas las oraciones que pueden. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe lo que es eficaz? La correcta, la certera, la que da en el clavo. Esa es la oración que rompe. Esa es la oración que abre puertas. Esa es la oración que provoca cambios en la vida de la gente y en la tuya. ¿Cómo vamos a operar en un nivel de oración poderoso si estamos rotos por dentro? Si estamos dañados, si estamos dolidos, si estamos enfermos. No va a ser posible. Y es interesante saber que el corazón no se sana por el tiempo que tienes en la iglesia. El corazón no se sana por los cargos y las asignaciones ministeriales que tiene. El corazón se sana porque tanto tú le permites al Espíritu Santo entrar en él. El corazón se sana porque tan neutra te pones, qué tan neutro te pones para que él obre y para que él opere. Señor, ¿cómo lo hago? Yo soy de la gente cuando me siento así como que tengo mi cosita, ustedes saben, como que siento esa cosita por alguien, mira, la agarro de una vez. Dice la palabra que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y hay que ser cuidadoso con eso. Nos encanta estar cuidando el corazón del otro. Ustedes saben, ustedes oyen mucho esta frase, la que le voy a decir. Mira, yo lo hice así para guardar el corazón de ellas. Nosotros estamos pendientes de guardar el corazón del otro que el nuestro. Y yo hasta el momento no he encontrado
un pasaje en la Biblia que diga que yo tengo que guardar el corazón de nadie. Y le he leído entera varias veces. Si ustedes tienen un pasaje, me lo pasan por favor en el chat. La Biblia me manda a mí a guardar mi corazón, no el otro. Y tuve la gente, hermana, ¿y la palabra? Bueno, yo le hablé así porque tengo que guardar el corazón de ella. Señores, mentira, eso no es bíblico. La Biblia te manda a guardar tu corazón. Ahora, una cosa es que seamos cuidadosos, que seamos modestos, porque hay gente también que son muy bruscos, que ofenden y tal. Pero la palabra de Dios no me manda a guardar el corazón de nadie, es el mío. ¿Cómo yo guardo el mío? Ah, porque yo estoy aquí hablando con la hermana Ellen. ¿Y por qué yo me sentí tan mal cuando ella me llamó? ¿Por qué me molestó que me abrazara? Vamos a prestarle atención a las emociones. ¿Por qué me molestó que la hermana subió al grupo su casa que compró? ¿Por qué me molestó? ¿Por qué me cayó mal que fulana compró una guagua? Señora, vamos a prestar atención a nuestras propias emociones. Ese es el reloj, es el termómetro que me va a decir cómo yo estoy. Vamos a soltar un poquito en banda a la demás gente y a prestar atención a nosotros. No son los corazones de los demás, son nuestro corazón, mi corazón, tu corazón que tenemos que guardar. Y cuando tengamos un corazón sano y limpio, entonces vamos a ser capaces de recibir la palabra de Dios, porque ustedes saben qué es lo que trae liberación, es la palabra. Es la palabra lo que trae liberación a la vida de la gente. Y la gente no quiere leer la palabra, señores. La gente todo lo quiere fácil. La gente quiere entrar a YouTube por la mañana o a Instagram. Tuve gente mandando versículos bíblicos por los grupos de WhatsApp que yo le digo al Señor, Señor, si lo leyeran. Mira, hay gente que te reenvían versículos que ni ellos lo leyeron. Nada. Entonces, vamos a guardar nuestro corazón para que esté limpio. Ojo con todo lo que sientes. Ojo con las emociones. A veces, ay, pero ¿por qué me alegré? Ay, ¿por qué me alegré de eso? Señores, incluso con los profetas, yo tuve un pegue porque no encontré otra palabra para decirlo con una persona. O sea, Dios te revela algo malo que viene. Y tú vienes deseando que pase para autentizar tu don. O sea, para que se vea que tú eres profeta, pues eso no es de Dios, eso te lo reveló otra gente. Porque toda la profecía viene para redarguir, para corregir, para sanar, para abrazar. Todo lo que viene de Dios, señores, miren, todo lo que viene de Dios viene para abrazar, para corregir, para sanar, para unir. Todo lo que viene de Dios, aún las advertencias. Aún las amenazas de juicio vienen para que la gente reaccione y sea sanada. Vamos a darle la oportunidad al Espíritu de Dios de que entre a nuestros corazones, de que nos tome y de que nos sane. Vamos a estar pendientes de nuestro corazón y guardándolo, el nuestro, no el de los demás. Ese pasaje que yo les leí, que leímos en Isaías 61, también está en los evangelios, está en el evangelio de Lucas, está en el evangelio de Marcos, en Lucas 4, en Marcos 6 y en Mateo 7. En Marcos 4 dice, Marcos 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Sigo leyendo para contextualizar. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Señores, ese pasaje es tremendo. Es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Porque el mismo Jesús dice: hoy se ha cumplido esa escritura en la Biblia. Y yo le preguntaba al Señor, ese cumplimiento fue exclusivo de Jesús o entramos nosotros ahí? No sé si me entienden. Ese pasaje,
Lo repito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y cerrando, a predicar el año agradable del Señor. Esa palabra se aplica a nosotros. Esa palabra me envuelve a mí. ¿Puedo yo tomar el rollo como lo tomó Jesús en la sinagoga y decir a la gente, hoy se ha cumplido esa palabra? ¿Puedo yo empantalonarme, como decimos, y levantar esa palabra mencionando a mi familia, los afligidos que hay en mi familia, en mi casa y en mi nación, y decir, hoy se ha cumplido esa palabra porque el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Estás consciente de que el Espíritu del Señor está sobre ti? ¿Te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? ¿Te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón? ¿Te ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor? ¿Está sobre ti el Espíritu de Dios? ¿Está sobre mí el Espíritu de Dios? ¿Nos ha ungido el Espíritu de Dios? Cambio la pregunta. ¿El Espíritu del Señor está sobre nosotros? ¿Nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? ¿Está en nosotros el Espíritu de Dios? ¿Lo tenemos? ¿Está conmigo? ¿Está sobre mí? ¿Soy ungida? Ustedes saben que cristiano quiere decir ungido, ¿verdad? Y que los cristianos que se comenzaron a llamar así en Antioquía, se les fueron llamando cristianos por Cristo. ¿Somos cristianos? ¿Somos ungidos? Si tú y yo somos ungidos, porque para una cosa sí, para otra cosa no. Para estar declarando cosas sí y para estar ordenando cosas sí. Pero para llevar libertad a los cautivos, para proclamar sanidad, para proclamar y pregonar vista a los ciegos, espiritual y físico, somos ungidos. ¿Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Si es sí, yo espero que la respuesta de todo sea sí, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Lo leímos ahorita cuando leíamos Juan, que Él nos ama tanto que ¿cómo le negará de su Espíritu a quien le pida? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, señores, no nos luce no ser sanos y ser libres. Es como que tú seas peluquera y tenga la cabeza como una loca. Es como que tú seas mecánico y tu carro se esté apagando en toda la esquina. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, si tú y yo hemos sido ungidos, si tú y yo somos cristianos y es nuestra asignación llevar liberación y sanidad, no nos luce no ser sanos y no nos luce no ser libres. Y el Señor en esta mañana, yo sé que está rompiendo esquemas. Yo sé que como Pablo le cayeron esquemas de los ojos cuando oraron por él, por la ceguera que le vino por su rebeldía. Así mismo en esta mañana el Señor va a liberar y a romper esquemas en nuestros corazones. Va a romper ataduras de dogmas, de orgullos ministeriales, de cosas que no han dejado que el Espíritu Santo entre y sane todo nuestro ser y que podamos ministrar desde una posición de autoridad y de sanidad. Y miren algo, no hay nivel, ya con esto termino, no hay nivel de suciedad, no hay nivel de errores que hayas cometido, no hay nivel de pecado que Dios no pueda sanar, que Dios no pueda limpiar. Y estoy hablando a corazones que sé que me están escuchando, que muchas veces Dios ha sembrado sueños de Él en ti y hay errores del pasado que te descalifican. Mujeres que hicieron abortos, mujeres y hombres que en algún momento fueron infieles, que robaron, que pecaron, que se mancharon, que se ensuciaron. Y aunque se apartaron y están en Cristo, todavía ese recuerdo te hace oposición a entrar a donde Dios quiere llevarte. ¿Cómo yo puedo estar por las naciones y en un altar predicando yo que hice tal cosa? ¿Cómo yo puedo entrar en un nivel de, oye, de que yo ponerle la mano a alguien que sea libre? Yo que bebía tanto, yo que forniqué, adulteré tanto.
Te voy a leer un pasaje para cerrar. Está en el libro de Ezequiel, donde el profeta le está hablando al pueblo de parte de Dios. Y le dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como a la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Y tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Y sabe qué hizo él? Y pasé otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y entendí mi manto sobre ti, lo repito, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Así el Señor te está diciendo en esta mañana. No importa, no importa, no importa qué hiciste, hermana, hermano, joven que me escucha, no importa lo que hiciste. El Señor pasó junto a ti y te vio en tus sangres y te limpió. ¿Y sabe qué hace el Señor? Que no te suelte, Él sigue pendiente. Y volvió y pasó por tu lado, oye, y te dijo, vive. Porque ahí, en esa condición en la que estaba, era una muerte segura que tenías. Y cuando el Señor viene y nos limpia y nos baña, señora, nos sentimos expuestos. Te estoy hablando desde mi experiencia. A veces Dios, como yo aquí hablándole a ustedes en esta plataforma, es un privilegio de donde Él me sacó, de los errores que yo he cometido, de mis pecados. ¿Y sabe qué hizo? Él pasó junto a mí, me vio en toda mi suciedad y me dijo, vive. Y pasó otra vez, y cuando ya me recuperé, que comencé a querer levantarme, Señor, pero ¿cómo lo hago? Padre, yo que hice tal cosa, ¿sabe lo que hizo él? Vino y vio que era mi tiempo de amores. Y aquí hay gente que es su tiempo de amores, que es su tiempo de ministrar, que es su tiempo de levantarse, que es su tiempo de sanar, que es el tiempo de comenzar a predicar, es el tiempo de comenzar a ministrar a otros, a abrazar a otros, es el tiempo de comenzar a hacer aquello a lo que Dios te llamó. Y a veces es posible que te sientas desnudo. Yo no soy capaz. Y el Señor te dice, y pasé otra vez y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Estamos en ese tiempo. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Les pertenecemos al Señor. Ese Señor que nos cubre, que nos justifica, que nos perdona, que nos limpia, que nos abraza, está aquí ahora. Y no importa el nivel que tengas, no importa lo que hayas hecho. Vamos a sellar esta palabra con una oración. Y quiero que donde quiera que estés, no importa si puedes detenerte. Los únicos que no van a cerrar los ojos es si hay alguien va conduciendo. Pero todo el que pueda ponerse en comunión con el Señor en esta hora, porque no hay ser humano aquí en la tierra de los vivientes que no le venga bien sanidad en algún momento. Aleluya. Que en algún momento no le venga liberación. Vamos a orar en esta hora. Vamos a hacer una oración. Vamos a cubrirla, a pedirle al Dios eterno que nos cubra, que nos sane, que estemos limpios, puros, que cuando oremos y vengamos delante de Él seamos certeros, seamos hombres y mujeres poderosos en oración. Oye, que cuando agarremos un micrófono, una plataforma, lo hagamos desde una posición de autoridad, no de herida, no de dolor. Que cuando demos un consejo, aleluya, podamos dar un consejo del trono para esa persona, no desde nuestra condición. ¿Sabe que un médico no te receta a ti desde su experiencia? Te receta desde su profesión, desde lo que él estudió. Yo he visto médicos con muleta indicando una receta. Es que no se trata de él, se trata de la ciencia que él estudió y está aplicando contigo. Así lo hacemos tú y yo. Vamos a aplicar a Cristo, vamos a salir en el nombre de Jesús. Oremos. Padre y Dios eterno, estamos aquí delante de tu presencia en esta mañana. Este es un tiempo poderoso. Hermanos, hay cielos abiertos. Este es un momento glorioso. No hay nada en los aires que impida que tu clamor llegue al cielo o que recibas. Oye, siento
Santo de Dios decirte que estamos en esta hora bajo cielos abiertos. Hay libre espacio entre el cielo y tú para que el Señor deposite lo que tenga que depositar y para que el Señor quite lo que tenga que quitar. El Señor necesita, dice la palabra, que el tiempo, ahora es el tiempo. La hora viene y ahora es. Oye, cuando los verdaderos adoradores, el Señor busca a tales adoradores. El Señor busca gente que venga con sinceridad de corazón, que venga a Él en espíritu y en verdad. Él no lo está buscando no, Él lo está buscando para usarlos. Él lo está buscando para que la gente vea la gloria de Él a través de esas personas. Padre, delante de tu presencia estamos. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está aquí sobre nosotros en esta hora. Padre, clamamos delante de ti por una unción fresca, Señor. Hemos sido ungidos en ti, pero clamamos por una unción fresca en esta mañana. Tu palabra dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Toda condición en esta hora, en el nombre de Jesús, se quebranta a causa de la unción que comienza a fluir en nuestros corazones. No podemos llevar sanidad si no somos sanos. No podemos pregonar libertad a los cautivos, Señor, si estamos atados. No podemos, Señor, pregonar vista a los ciegos si no somos capaces de ver. No podemos poner libertad a los oprimidos si estamos, Señor, bajo opresión. En esta mañana, Señor y Dios, clamamos por una unción fresca sobre cada persona que está conectada, sobre cada persona que está escuchando esta palabra o que la va a escuchar en lo adelante. Necesitamos, Espíritu de Dios, asumir con responsabilidad la función que tú nos has asignado. Aquí estamos, Señor, postrados delante de tu presencia, reconociendo que nada somos sin ti, Dios, nada somos sin ti. Espíritu Santo, toca cada fibra de corazón, cada fibra del alma, Señor, sana. No importa que sea por consecuencias nuestras, no importa el tiempo que esa situación tenga ahí. Sana, Señor. Restáuranos, Señor, en oración. Sana las heridas que nos hemos ocasionado nosotros mismos, pidiendo de manera incorrecta. Aquí estamos, Señor. Nos aferramos, nos abrazamos a ti, Dios, a esa liberación que tú impartes en nosotros. De la misma manera que yo no era capaz cuando fui a sacar mi licencia de que yo tenía un problema de visión porque no lo había necesitado. A veces caminamos así, que ni siquiera somos capaces de identificar que necesitamos algo. Por eso nos exponemos a ti, Señor. Y como te decía David, escudriñanos, Señor, con hisopo. Ve si en nosotros hay camino de iniquidad. Señor, revísanos. Venos por dentro, por fuera. Si hay algo que nos impide, quítalo, Dios eterno. Estamos aquí, Señor, en neutro, rendidos delante de ti, rendidas delante de ti, para que tú hagas en nuestros corazones lo que tienes que hacer. En el nombre de Jesús, nuestra vida cambia. Hoy se marca un antes y un después en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros ministerios, en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestras finanzas, en nuestros cuerpos, Señor. Sana cada vida en esta hora, sana cada alma, Señor. Y cuando esa alma esté sanada totalmente y comience a fluir, no va a haber enfermedad en el cuerpo que pueda resistir, Señor, a un corazón que albergue una unción tan poderosa y pura como esa. En el nombre de Jesús, recibe sanidad de Dios, recibe liberación de Dios y recibe una unción fresca y recibe una asignación y vas a salir y vas a ser prosperado en eso a lo que Dios te envió. Un instrumento de sanidad, un instrumento de liberación para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí mi parte. Gloria.